Déjame empezar, voy a grabar. Ok, entonces vamos a utilizar los insumos que ya teníamos. Ustedes ya habían preparado su pequeña historia en un párrafo y alcanzamos a hacer la clase pasada las preguntas, la respuesta de estas preguntas para su branding, personal branding o su marca personal. Entonces esos insumos nos van a servir para ir armando esta historia que ustedes quieran contar en un minuto, que es este storytelling que van a presentar el miércoles. ¿Ok? Lo van a hacer en la clase y lo van a presentar el miércoles. Entonces, ¿hay alguna duda respecto de la prueba para poder revisarla? ¿Tienen alguna pregunta especial de la prueba o no? ¿Del cuestionario pasado? Sí. No, por lo menos yo no. Ah, ok. Ya, perfecto. Déjame... Vamos a... Bueno, de todas maneras a ustedes les aparecen las respuestas correctas, así que ustedes ya saben cuál es la revisión de la prueba. Pero vamos a echar un vistazo rápido. Entonces la 1 dice: la comunicación estratégica busca vincular a la empresa con su entorno, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Verdadera. Verdadera. Identidad conceptual de una empresa es su logotipo, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. La 3, la identidad visual de una empresa la constituye la visión, misión, valores, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Déjame. Falso. La número... La número 4. El posicionamiento de una empresa es lograr estar en la mente de sus públicos de interés. ¿Verdadero o falso? ¿Se acuerdan cuál era? Verdadero. Verdadero. Esto es la 5. Dice, la empresa moderna busca comunicar construyendo historias. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Luego, ¿qué busca transmitir la comunicación estratégica que realizan estas empresas modernas según los videos realizados en clase? Coca-Cola y Nike. Coca-Cola, Valores. valores, ya, y Nike, La equidad de género. equidad de género, perfecto. Y la 7, ¿qué buscan las empresas con los storytelling que usan en su publicidad? Las empresas multinacionales buscan vender historias, emocionar productos. Historias. Historias. Y el storytelling de una empresa busca emocionar. Perfecto. Ahí estamos. Entonces ya la revisamos. Vamos entonces a continuar con la construcción de este storytelling personal y van a hacer ustedes ahora un ejercicio que tiene que ver con esto. Aquí estábamos, esto fue lo que alcanzamos a responder, lo que revisamos. Bueno, la gente que no ha hecho, no ha respondido las preguntas, tiene que realizarlas porque es el material que les va a servir de insumo para armar su pequeña historia. Aquí quedamos. Ustedes estaban respondiendo a estas preguntas: cuáles son tus valores, cuáles son tus objetivos personales y profesionales, cuáles son tus habilidades, qué te diferencia de los demás, qué habilidades crees que necesitas adquirir o desarrollar y cómo puedes desarrollar esas habilidades. ¿Ya? Aquí quedamos. Entonces van a seguir construyendo este perfil personal y le van a agregar ahora estos elementos: definir los valores, define los valores y espera. Ok, ahí sí. Ya. Definan sus valores. Entonces, ¿qué hace que ustedes se comporten de una manera determinada en los lugares en los que estén, por los distintos entornos en los que estén? Y
van a trabajar estos dos conceptos que tienen que ver con la definición de su misión y la definición de su visión personal. ¿Ya? Así, esto mismo que uno le aplica a las empresas, lo van a aplicar, pero para el caso de cada uno de ustedes. Y la misión es dos frases. En dos frases tienen que ser capaces de definir cuál es la misión personal de cada uno. La misión personal es la razón de ser de cada uno, es lo que en el caso de las empresas es el negocio al que se dedican las empresas. Entonces, definan su misión considerando esto que es cuál es la razón de ser de ustedes. Y la visión que tiene que ver con el proyecto de vida, el cómo se ven ustedes a mediano y largo plazo, hacia dónde van, cuál es hacia dónde están enfocando su vida en términos personales o en términos profesionales. ¿Ok? Y van a trabajar esto, que es su FODA personal. ¿Ya? Aquí van a definir entonces las variables internas y las variables externas que tienen que ver con ustedes. Las fortalezas y las debilidades y las oportunidades y las amenazas. Recuerden que las fortalezas y las debilidades tienen que ver con cosas personales y las oportunidades y amenazas tienen que ver con el entorno. Entonces yo puedo definir cuáles son mis fortalezas y mis debilidades y en función de eso puedo armar una historia para ver qué oportunidades afuera o en el exterior yo puedo aprovechar y cuáles creo yo son las amenazas que podrían dificultar que yo cumpla mis metas o cumpla mis objetivos en la vida. ¿Ok? Profe, tengo una consulta porque la escucho, pero la veo en cámara congelada, pero la escucho. Ah, pucha, es que déjame ver. ¿O es mi internet? Puede ser internet. Porque escuché que hablaba de el mío, yo la veo bien en tiempo real. Yo igual, a mí se me pone intermitente y tampoco la veo. Me sumo. ¿Pero me están escuchando? Intermitentemente. ¿Sí? Ah, ok. A ver, vamos a recapitular entonces. ¿Ahora me están escuchando bien? No, parece que el mío, porque ahora salió de todo. ¿Me escuchan ahora? Sí, yo la escucho bien. Sí, profe, yo la escucho bien. Ya. A ver, voy a repetir entonces para la gente que tuvo como interferencia. Van a hacer una actividad ahora que tiene que ver con definición de sus valores, misión y visión. Recuerden que la misión es mi razón de ser, lo que me mueve internamente, y la visión es hacia dónde voy, cuál es el norte, cuál es mi proyecto a mediano y largo plazo. Y luego van a definir su FODA personal. ¿Podría repetirlo, por favor, Ya. profesora? No alcanzo Vuelvo. a escuchar. Aquí estamos. Vuelvo a las definiciones. En 2 líneas, no quiero más que eso, porque tiene que ser una cosa bien resumida, porque ese insumo les va a servir después para su historia de 1 minuto. La misión es cuál es tu razón de ser, lo que te mantiene vivo. Tiene que ver más con lo interno que con lo externo. Y la visión es tu foco, hacia dónde vas, cuáles son tus metas a mediano y largo plazo. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Ok? Y definir valores. Una lista de unos 4 valores está bien, que ustedes consideren que son los vitales, los más importantes y que puedan incorporar a otros valores para no estar repitiendo cosas que puedan ser parecidas. Y luego de que definan su visión y sus valores, van a trabajar en su FODA personal. Van a hacer un pequeño FODA entonces con al menos 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades, 3 amenazas. ¿Ok? Entonces, recuerden que las fortalezas y las debilidades tienen que ver con uno, o sea, como yo como persona, cuáles son mis fortalezas personales, cuáles son mis debilidades personales, y las oportunidades y las amenazas tienen que ver con el entorno, cómo yo puedo aprovechar las oportunidades del entorno o cómo yo creo que el entorno representa ciertas amenazas, y si soy capaz de identificar las amenazas,
en mi cabeza siempre tengo que elaborar cuáles son las posibles estrategias para enfrentar esas amenazas, que es un poco lo típico que ustedes preguntan cuando hacen entrevistas de selección de personal. Bueno, la típica pregunta es cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. ¿Okay? Aquí le vamos a agregar las oportunidades del entorno y las amenazas del entorno. ¿Ok? Entonces, partimos con eso. Yo tengo las 8:17. A las 8:30, ¿les parece? Alcanzan en 15 minutos. Visión, misión en 2 líneas y los valores y un pequeño análisis FODA personal con 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades y 3 amenazas. ¿Ok? Ya. Empiezan a trabajar y lo vamos a revisar en 15 minutos. Profesora, disculpe, ¿Sí? se me va la señal, pero es misión, visión, valor y después... El FODA personal. El FODA personal. FODA personal. Fortalezas, debilidades, que es lo propio, lo nuestro, y amenazas y oportunidades, que es del entorno. 3 de cada una. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ok, perfecto. Un dato por si acaso, para efectos de visión y misión, recuerden que siempre la visión y la misión empieza con un verbo infinitivo. Ser, tener, estar, lograr, ¿ok? Para que cuando empiecen su misión personal o visión, siempre con un verbo infinitivo.
Karen, tú que estás incorporándote recién, están haciendo un pequeño trabajo definiendo la visión, misión y valores personales, más un pequeño FODA personal, donde logren identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades y 3 amenazas. Ya. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Profe, me habló Macarena por interno que tuvo un problema ahora en este momento familiar. Está bien, sí, pero que le pidiera disculpas por no estar en la clase. Ok, ok. Profe, ¿la puedo molestar? Dígame. Me pierdo un poco en las variables externas, oportunidades y amenazas, porque en alguna parte le escuché que uno era personales y el otro externo. Sí, las debilidades, las fortalezas y las debilidades son personales, son propias. En el caso de las empresas son propias de las empresas, en el caso de las personas son propias de las personas. Y oportunidades y amenazas, míralas desde la perspectiva del trabajo. ¿Qué oportunidades te ofrece el entorno que tú puedas aprovechar, que tú sientes que puedes aprovechar? Y qué amenazas existen en ese entorno para que tú puedas alcanzar tus metas laborales. Y en función de eso después ir pensando, porque esta es la clásica pregunta que se hace en las entrevistas de selección de personal, porque ahí la contra pregunta es, bueno, pero ¿tú qué haces entonces para enfrentar o estas debilidades o estas amenazas? ¿Ya? Pero miren sus oportunidades y amenazas desde el punto de vista profesional. Ya, muchas ¿Ya? gracias. Ok. Ámbar. Hola, sí, aquí estoy. Ámbar, ¿alcanzaste a escuchar las instrucciones o te vienes integrando recién? No, recién llegué del trabajo, profe, no escuché nada. Mira, están haciendo un pequeño trabajo personal que estamos continuando con elementos de la historia de cada uno.
y ahora están haciendo un pequeño definición de cuál es la misión y visión personal y los valores de cada uno, más un pequeño FODA personal. Ya. En este caso, estableciendo cuáles son sus fortalezas y debilidades desde el punto de vista profesional, y oportunidades y amenazas también desde el punto de vista profesional. Si pueden mencionar 3 fortalezas, 3 debilidades personales propias de ustedes, y 3 oportunidades o 3 amenazas que ustedes puedan encontrar en el entorno laboral. Ya, profe, lo voy a hacer al tiro. La visión y misión en 2 líneas. Tienen que ser capaces de definir qué es lo que son, la razón de ser de ustedes y hacia dónde quieren ir, cuál es la visión, cómo se ven en el futuro.
Ya, ok. ¿Cómo les va? Profe, yo tengo una ¿Avanzaron? duda. Sí. Ya hice misión y visión. Después, ¿qué venía? Valores, unos 4. Y Ya, luego un pequeño FODA personal. ya, profe. Gracias. ¿Cómo va el resto? A mí solamente me queda una profesora. Ya, del FODA. El FODA, sí. Ya, ok. Yo estoy ordenando la idea, así que. Bueno, ok. Les damos unos minutitos más.
Ahí sí. Ya. ¿Cómo van entonces? ¿Estamos? Sí, ya. Vamos a revisarlo primero entonces. Estamos con la visión, misión y valores. ¿Algún voluntario o parto por orden de Yo, que yo los profe. veo nomás? Yo, profe, quiero empezar. Ya, Porque dale. no sé si estoy bien o no. Ya. Era más o menos en 2 líneas, ¿cierto? Sí, en 2 líneas, nada más que eso. Ya. Misión, lograr y desarrollarme como un profesional de recursos humanos experto en las relaciones humanas. Ya. Mi visión, crecer más asertivamente, motivando al equipo laboral siempre positivamente. Ok. Ya, 4 valores. Bondad, sinceridad, paciencia y tolerancia. Ok. Fortaleza, respetuosa, empática y positiva. Debilidad, competitiva, perfeccionista y confiada. Oportunidad, trabajar en una empresa con una buena trayectoria económica y social. Ya. Obtener más capacitaciones o magíster laboralmente. Y ahí tengo 2 porque no puedo encontrar otra. Ok, no importa. Y en amenazas tengo estar muy lejos de mi lugar de trabajo, tener que trabajar o relacionarme en un equipo negativo o con un clima laboral conflictivo. Y la otra es que todo siga cambiando con respecto a la pandemia y la situación social país. Ok, ya. Y en el caso de la amenaza, esto de trabajar en equipos un tanto hostiles. Sí. Es que eso yo lo veo porque, o sea, porque amenaza, porque me obliga a reaccionar más como ya lo he sido, o sea, con el tema de la paciencia, tratar de solucionar el conflicto, Sí. entonces es como una amenaza, porque Perfecto. seguir solucionando esos temas que se pueden dar, Ya, pero perfecto. es complicado. Ok, es que a eso iba, porque cuando las amenazas, porque son cosas negativas las amenazas, entonces ahí la pregunta o la contrapregunta de tu entrevistador puede ser, bueno, pero entonces, ¿cómo usted enfrentaría un ambiente de trabajo hostil, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, para... Es como todas ver estas, qué solución tendría para eso. porque el FODA, en el fondo, sobre todo las fortalezas y las debilidades en particular, es porque son las cosas que yo tengo que trabajar. Entonces, cuando se hacen estas preguntas, ¿cuál es tu fortaleza, cuál es tu debilidad? Siempre la idea es que la persona además te contrapregunta, ok, si tú dices que X cosa es tu debilidad, entonces, ¿por qué es tu debilidad? Entonces, ¿cómo podrías superar o enfrentar esa debilidad? Entonces, siempre hay que ponerse en el caso de la contrapregunta, ¿ok? Ya. Ya, profe. Waldo. Yo todavía no termino una, profe, estoy terminando. Bueno, Se Claudia. me tiró para afuera. Ya. Ya. No sé si lo hice bien. Hay un poquito de bulla, de ruido ambiente. Ok, no importa. Valores, responsabilidad, organización y análisis del trabajo realizado para buscar mejoras constantes. Ok. Misión, adquirir conocimientos para desarrollarme profesionalmente y ser un ejemplo para mi entorno. Visión, trabajar donde pueda aplicar mis conocimientos y ayudando a desarrollar las personas y a conseguir las metas de una empresa. Ok. El FODA. Tenemos, soy responsable, comprometida y organizada. Mis debilidades, soy confiada, muy emotiva y muchas veces impaciente. Las oportunidades del área, me gustaría desarrollarme en un área de capacitación, reclutamiento o seguridad laboral. Y las amenazas que veo en el medio son la falta de experiencia en el medio,
trabajar en el sector privado, que no lo conozco mucho, y mayor capacitación de las TICs, que son las tecnologías de la información. Ok, ya. Solo un detalle, pero para efectos generales también. Cuando que de repente para el tema personal es más difícil poder aplicarlo, pero las amenazas que son siempre externas tienen una característica particular y es que nosotros no las podemos manejar. Entonces, cuando Claudia, tú hablas de esta que no tienes experiencia en TICs, por ejemplo, esa más que una amenaza es una debilidad. Entonces, ahí porque va a depender de ti si eso lo puedes manejar o no. Pero desde el punto de vista de la amenaza, por ejemplo, puede ser que en el mercado haya un mercado que sea muy competitivo en el área en la que quieres trabajar, porque eso no lo manejas tú, eso es el mercado laboral. Entonces ahí, ok, si esa es una amenaza, entonces ¿cómo me preparo yo para enfrentar esa amenaza? ¿Cómo logro? Porque si mi meta es trabajar en el área de capacitación, por ejemplo, ¿cómo logro en un mercado que es tan altamente competitivo insertarme laboralmente? ¿Cómo enfrento esas amenazas? ¿Ya? Ok. Ruth, Catherine. Aquí estoy. Ruth, ya. Mi misión, ¿Ya? cada día como si fuera el último. Mi misión es ser feliz día a día, ayudar a quien lo necesita y dejar esa huella en mis hijas de empatía y amor. Ok. La visión, poder desarrollar una estabilidad emocional y económica, validando mi carrera profesional y entregando mis conocimientos adquiridos. Valor, respeto, tolerancia y honestidad. Mi FODA, fortaleza, concentración, responsabilidad, empatía y liderazgo. Oportunidad, poder de negociación. Busco mi oportunidad donde nadie más lo busca. Sé lidiar con mis pares y colaboradores. Creo que eso es resiliencia también. Debilidad, me falta desarrollar mi inteligencia emocional. Creo que por carencia afectivas, ¿qué es lo que leí? Confío demasiado también en mis pares y soy muy directa. Y eso se puede malinterpretar. Y estoy trabajando en eso. La amenaza, mi amenaza como es externa, veo que las únicas que podrían ser sería una recaída de una enfermedad preexistente que tuve hace un tiempo, algún accidente que no pueda prever, y ya sería como hasta una tercera guerra mundial, referente al estallido. Sería como lo último que podría ser que externamente no hubiera ningún futuro. Ya, esa es una amenaza bien apocalíptica. Ya, ok. Sí. Y eso. Ya, perfecto. Me pareció bien eso que usaste tú, este concepto de, la frase de buscar oportunidades donde nadie las busca, me parece que es una súper buena frase. La resiliencia también es un concepto que es súper bueno manejar e incorporar. Y que hablaste de tu inteligencia emocional también. Sí, yo me di cuenta que tenía esta falencia, pero por un proceso largo. Ya. Que he llevado a cabo. El poder de negociación sí lo tengo porque me quedé sin trabajo y donde veo que, por ejemplo, falta algo, no sé, se armó un grupo de vecinos y nadie hacía algo, yo me hice un curso de informática y arreglo computadores y a eso me dedico. Ya, ahora. Súper. Es que, informática. Y ahí, ya. Y ahí hice como el nicho de que nadie, que todos están en la casa, necesitan a alguien que le arregle los computadores al instante y yo voy a domicilio. Espectacular. ¿Te estás dedicando a eso ahora? Sí, a eso me dedico. Ya, pero ese tipo de cosas las tienes que potenciar porque tiene que ver con tu capacidad de adaptarte al entorno y tu capacidad para resolver situaciones complejas. Y el tener siempre el plan B, el plan C, el plan Z, lo que sea, como alternativas y no quedarse solamente buscando oportunidades en un solo nicho, sino que hay que ampliar los nichos cuando es necesario. Así es. Y eso me costó entenderlo, pero lo entendí. Y lo aprendí y con esto igual lo estoy reforzando. Bueno, las crisis
las crisis sirven para eso. Po. Hoy día estamos viviendo una crisis en Chile y eso ha obligado a que mucha gente se tenga que reinventar. Sí. Y en debilidades me di cuenta, hicimos un trabajo en otra asignatura, en la cual decía que debilidades uno veía en sí. Y yo no tengo como mayor debilidad, o sea, yo como que cumplo todo lo que dice que uno tiene debilidades. Pero la única falencia que tengo, que me pude dar cuenta junto con un compañero que estábamos haciendo el trabajo, el Waldo, que es la falta de desarrollo de mi inteligencia emocional. Muchas veces me falta, o sea, creo que no la tengo como al 100% desarrollado, pero leí que eran por carencias afectivas desde la niñez que te marcan una parte importante de tu adultez. Sí. Entonces, la única forma de que estoy tratando de que eso cambie es proyectando lo que a mí me generó esa carencia, entregándola a mis hijas de diferente manera. O sea, así fue como me dijeron que podía desarrollar esa habilidad. Ok, ¿y tiene que ver con asertividad y con empatía? Sí, sí. Ya. Sí, o sea, como que siempre estuve sola. Entonces no tengo como reconocimiento tampoco, ni emocional, ni nada. Entonces a mi hija siempre le estoy diciendo, no sé, te amo, soy súper, yo soy súper de piel, como que entrego cosas que a mí no me dieron y justamente me relacioné con un hombre que viene como de donde las mismas carencias que yo tengo. Entonces con mi hija somos como la familia maravillosa, no sé. Qué lindo. Digamos como todo lo que nosotras no nos dieron cuando chicos. Bueno, es que la vida como que te pone pruebas, ¿no? Y si tienes dos hijas, ¿cierto? Sí, dos pequeñas. Ya, bueno, la vida te está poniendo a tu hija para que puedas sanar esa herida que tuviste de niña. Así es. Y esa es una de las debilidades que estoy arreglando. Trabajando. Trabajando. Pero yo siento que vas por un súper buen camino, porque si tienes, lo más difícil es tener claro cuál es la debilidad que uno tiene y las carencias, sobre todo esas carencias emocionales. Y si tú estás trabajando en esas y la estás poniendo en práctica con tu hija, estás avanzando sin que te des cuenta, estás yo diría que ya no es una debilidad, porque ya lo enfrentaste y ya estás trabajando en eso. Y eso es una súper fortaleza en realidad, el que las personas, porque no es fácil que una persona logre reconocer las cuestiones que a lo largo de su vida marcan su desarrollo como adulto. Y reconocer que alguien tiene carencias y trabajar sobre esas carencias es súper difícil. Así sí, que a mí me costó, o sea, lo entendí gracias a estas clases y a las de la profesora Bejar. Sí, porque me gusta mucho leer y escribir. A mí me gusta mucho escribir y leer. Entonces, justo ya pasó algo parecido entre las debilidades y como no sabía cuál era mi debilidad, me quedé hasta muy tarde leyendo y me di cuenta que esa era una debilidad que debía trabajar. Pero ya la estaba trabajando sin darme cuenta. Sí, Proyectándome. Qué bien. Oh, eso es un súper buen camino, Ruth. Felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Ok. Loret, Catherine o Ámbar. Catherine, Ámbar. Me parece que no. Waldo. Aquí estoy yo. Catherine, Ámbar. ¿Ya? Sí, lo hice rapidito, sí. ¿Ya? Ya. Misión, llegar a cumplir mis propósitos, siempre acompañada de mi familia, tener éxito y sacar provecho de todas las posibilidades que se me presenten en la vida. Mi visión es que en un corto plazo ser una profesional completa para así ser destacada y reconocida dentro de mi equipo de trabajo. Mis valores: social, honesta, perseverante, generosa. Y ya, fortalezas. Para mí mi familia es mi principal fortaleza. Valiente, responsable. Debilidades. Una de mis principales debilidades es siempre estar ocupada. Para mí siento que me falta día a diario. Okay. Confiada y sensible. Aunque no lo demuestro, soy muy sensible. ¿Por qué crees tú que ser confiada es una debilidad?
porque a veces uno confía en personas que no debe confiar. Sobre todo me pasa en el trabajo. Ya. Oportunidades, tener buenas propuestas de trabajo y lo principal es obtener mi título. Y amenazas, como ya lo dije, es no tener tiempo. Me falta desarrollar el liderazgo y lo principal es que soy insegura de mis conocimientos. Ya. Ya, esas dos últimas, más bien yo las pondría en debilidades, más que en amenaza, porque recuerda que las amenazas son siempre externas a uno. Entonces, el desarrollo del liderazgo y la inseguridad en los conocimientos es algo que uno puede trabajar de manera personal. Entonces, ahí las pondríamos arriba en debilidades más que en amenazas. Recuerda siempre, si lo vemos desde el punto de vista del trabajo, las amenazas tienen que ver con el entorno laboral. Entonces, ¿de qué manera uno puede enfrentar esas amenazas? Por ejemplo, no sé, altos niveles de desempleo, que es algo que uno no puede controlar, pero ¿cómo puedo enfrentar esos altos niveles de desempleo? Tal vez buscando cursos de capacitación, si me quedé efectivamente sin trabajo, aprovechando las oportunidades que entregan los municipios, o los cursos que son gratuitos, para poder actualizar mis conocimientos, como un poco lo que hace Ruth, de que aprendió a arreglar computadores sola, viendo, no sé, tutoriales o aprendiendo o leyendo, y de esa manera entonces enfrentar la amenaza que significa esta crisis, por ejemplo, una crisis de desempleo. Me hice un curso, hice un curso de Sense. Hiciste el curso, ya. Sí, Y gratis. Soporte informática y redes computacionales, un año. ¿Ya? Ok, perfecto. Pero aprovechaste la oportunidad que te dio el sistema. Sí. Ya. Eso es, pero tiene que ver con la actitud. Así que eso es lo que, un poco el resumen de este FODA que ustedes han hecho, tiene que ver con la actitud con lo que ustedes enfrentan las situaciones. Y más que decir mi fortaleza o mi debilidad es tal y tal, ir como ejemplificando cuál es la fortaleza. O sea, yo soy resiliente. ¿Por qué? Porque yo en situaciones de crisis no me quedo cruzada de brazos, sino que busco las oportunidades, busco las posibilidades, como dice Ruth, y lo hizo, hacer este curso de Cercotec. ¿Cercotec eras o Sense? Sense y certificado por Cercotec. Ok. Entonces, hacer este curso, buscar, meterse a internet y buscar cuáles son las oportunidades que me pueden servir para enfrentar una situación de crisis. Entonces, ojo, cuando hablen de sus valores y cuando hablen de sus fortalezas y debilidades, traten siempre de pensar en sus fortalezas y debilidades y valores en algo que pueda, espero que me entiendan como el concepto, algo que sea, ¿cómo lo digo? Que sea vendible. O sea, uno es responsable, uno es respetuoso, uno puede ser buena persona, pero traten de darle una vuelta a esa fortaleza o esos valores y mostrar, decir lo mismo, o decirlo de otra manera, pero que se alinee o se ajuste un poco con lo que las empresas están buscando. Cuando las empresas buscan... no te van a decir que busca una persona que sea responsable, sino que te van a pedir, por ejemplo, que una persona sea proactiva en el trabajo, o sea, ok, si hay que hacer algo y nadie lo hace, yo no tengo ningún problema y asumo la responsabilidad y me hago cargo y gestiono y veo y reparto tareas o voy viendo con mis compañeros cómo podemos resolver esto, tomar la iniciativa, ser responsable, saber que el trabajo se tiene que hacer. Entonces, vayan dándole vuelta a esos valores y a esas fortalezas que ustedes mencionaron, para que la vayan mirando desde la perspectiva del trabajo.
Y ahí ustedes pueden ir enriqueciendo esto con ya los conocimientos que ustedes puedan tener a estas alturas de lo que es el área de recursos humanos en selección de personal que se busca, cuáles son los perfiles que las empresas buscan, que tiene que ver con habilidades técnicas, por cierto, pero también con estas otras habilidades y en esas otras habilidades ahí podemos meter un poco un resumen de toda nuestra historia. Ahí podemos hablar de cómo somos, de quiénes somos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos guía, cómo nos gusta trabajar, y ahí está la mezcla de los valores, está la mezcla de nuestra fortaleza, y también podemos hacer mención a las cosas que son difíciles para nosotros, que son nuestras debilidades, pero también siempre mencionando que esas debilidades uno las trabaja día a día. Lo más importante es tener conciencia de que existen, pero que además uno está trabajando permanentemente en ellas. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de la marca personal. Entonces, ¿cómo construimos este concepto Claudia, o este concepto Waldo, o este concepto Paola, o el concepto Ruth, o el concepto Raúl, o el concepto Catherine, o el concepto Ámbar? Como un producto que yo quiero venderle, y ¿a quién se lo quiero vender? A un empleador que quiere contratarme. Esa es la lógica de este storytelling. El cómo nosotros, en lugar de escribir un currículum y decir, estudié en tal colegio, hice, no sé, práctica en tal lugar, en lugar de decir eso, contar esos mismos contenidos, pero de una forma distinta. ¿Ok? Entonces, con esos elementos ahora, ustedes están en condiciones de redactar una carta de presentación. ¿Quién eres y qué deseas? Describe lo que has hecho, describe tus gustos. Aquí hay un pequeño formato de una carta de presentación. Traten de hacer una cosa similar con estos elementos que ya tienen en su cabeza, de la pequeña historia personal, las preguntas que ustedes respondieron, más este pequeño ejercicio de misión, visión y valores, más la fortaleza y las debilidades, y las oportunidades y amenazas que puede entregar el entorno. Entonces, lean, aquí dice, por ejemplo, esta es un extracto que está adaptado de una carta de presentación española, y la idea es buscar un trabajo, y esta es mi primer trabajo, es mi primer empleo. Es muy importante que la carta de presentación para un primer empleo lo redactes exponiendo tu valía, tu valor, tus aspiraciones, tus habilidades y aptitudes personales. Entonces aquí hay una pequeña redacción al Departamento de Recursos Humanos de la empresa tal y tal, se le pone el nombre de la empresa. Me gustaría integrarme en el Departamento de Recursos Humanos de su empresa, ya que estoy capacitado o capacitada y tengo las habilidades para desarrollar diferentes tareas, especialmente en el área de reclutamiento y comunicación interna. Recientemente he finalizado mis estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Madrid. La metodología aplicada en el centro, orientada a la acción y resultados, me ha permitido desarrollar una gran cantidad de resolución y adquirir una perspectiva global de todas las áreas de la empresa. A lo largo de mi formación he potenciado mi espíritu de trabajo en equipo, iniciativa e implicación en las tareas, así como mi conocimiento de idiomas, inglés y francés, mediante estancias y cursos intensivos en Inglaterra y Francia. También he tenido la oportunidad de desarrollar mis primeras experiencias laborales mediante prácticas en distintas empresas, cuyo detalle encontrarán en el currículum vitae adjunto. Estoy a su entera disposición para realizar una entrevista y las pruebas que consideren oportunos. Agradeciéndole su atención, les saluda atentamente tal y tal. ¿Ya? Este es un formato. Hagan una pequeña carta entonces de presentación, y con eso vamos a ir a ver los videos de storytelling, porque les van a servir de base para elaborar su propia historia. ¿Ok? Así Pero que, una consulta, ¿sí? en la carta de presentación también se entrelaza la misión, visión, valor y el FODA. Así Exacto. como lo escuché que usted lo Sí, leyó. exacto, sí, esa es un poco la idea. Y traten de ir poniéndolo como marqueteramente. Esta carta es bien como estructurada y bien como más tradicional. Pero traten de, en lugar de poner soy capaz de realizar múltiples tareas o soy capaz de enfrentar situaciones difíciles, poner, no sé, un concepto como la resiliencia,
conceptos como frases, más que un enunciado de los valores o de las fortalezas. Traten de ir construyendo una historia a partir de una pequeña frase donde quede reflejado cuál es la fortaleza o cuáles son los valores que ustedes quieren imprimirle o traspasarle a la empresa también, que son sus valores personales. ¿Sí? Sí, profe, no, es que yo quería comentarle que yo este tipo de formato que estamos viendo, yo hace ya bastante años lo implementaba en mis currículos, o sea, antes yo ponía mi nombre así como cabecera y de ahí daba una pequeña como asociación de cómo yo soy y después ya venían los antecedentes personales y todo el cuento. Entonces a todas las personas donde yo entregaba mi currículum les llamaba la atención que por qué lo hacía de esa forma. Entonces, no Sí. como tan pauteado. Y claro, porque yo decía que tenía que exponer quién era yo antes de que me contrataran. Sí. Obviamente con esto es mucho más completo de lo que yo lo hacía, pero esa es la idea de una carta de presentación, Paola. Aquí este es bien formal y bien estructurada, pero en general la idea de la carta de presentación es que el empleador te conozca a ti, quién eres. No tus habilidades ni tu currículum, porque para eso hay un documento donde uno hace la pauta de lo que ha hecho en la vida, pero en la carta de presentación busca el que te conozcan, exactamente, es que, quién soy yo en el fondo, pero no necesariamente desde el punto de vista técnico, sino que una cosa más, una mezcla de ambas cosas. Pero apunta, por ejemplo, hay cartas de presentación donde la gente habla de sus hobbies, habla de su, no sé, la experiencia viajando en el mundo. Entonces, no necesariamente tiene que ver, conectan esa carta de presentación con un trabajo específico, sino que habla de ti, de tu vida como persona. Entonces, ahí puedes hablar de tus aspiraciones, las cosas que has hecho, pero en este formato hacer una mezcla de cosas, pensando en la presentación, la solicitud, porque en el fondo es solicitar una oportunidad para una entrevista. ¿Ok? ya, profe. Ya. Entonces, unos 10 minutos y revisemos la carta personal.
Ok, ¿cómo les va? ¿Cómo están con la carta? ¿Van terminando? Sí, vamos terminando yo. Ya. Casi, casi, casi. Ok, ok. Profe, Dígame. creo que lo tengo listo, pero no me fijé cómo darle término a esto. La última frase es solicitando una entrevista. A ver, déjame volver. No me fijé. Déjame ver. Ahí está la última frase. Ah, ya. Creo que la terminé. Ya, ok. Vamos entonces. Ya. Ya. Vamos. ¿Cómo estamos entonces? Paola, ¿la quieres leer? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya. A ver, espere. Entonces, lo dejé así mientras tanto. Quisiera al personal de recursos humanos de la empresa X, que no le puse nombre. Sí, no importa. Quisiera pertenecer a su equipo del Departamento de Recursos Humanos. Me titulé en la mejor institución profesional, ENAC, por todos los valores humanos que entrega. Desarrollé mis habilidades en donde puedo realizar una variedad de tareas
Soy un talento humano en bienestar social por mis capacidades de comunicación. Puedo buscar estratégicamente las mejoras para implementar la calidad de vida de los trabajadores, involucrando el desarrollo profesional, personal y familiar. He participado en lo personal en agrupaciones sociales en mi comuna y he obtenido beneficios académicos y de crecimiento social del gobierno para mis vecinos. He liderado a grupos importantes de personas entregando confianza, honestidad, empatía, enseñándole a las personas a ser más autosuficientes y resilientes en las situaciones emocionales y económicas. Es por eso que estoy dispuesta a obtener una entrevista con ustedes. Envío mi correo y así poder recibir su respuesta para ¿dónde está? Se lo he perdido. Eso, me quedé ahí. Ok, ya, pero me parece bien, me parece súper bien esta primera aproximación, porque pusiste Ya. un poquito de todo y Claro. hablaste sin decir, o sea, poniendo como ejemplo cuáles son tus habilidades. La de liderar equipo, la de participar en iniciativas en tu comuna. Me parece súper bien la manera de presentarlo, ¿ok? Para hacer un primer ejercicio súper bien, Paola. Ya, profe, gracias. Claudia. Sí, profe. Ya, ahí voy. Al Departamento de Recursos Humanos. Deseo trabajar en el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Me encuentro capacitada para esta labor, ya que cuento con mi título técnico profesional en el área. Durante años he adquirido habilidades en gestión de las personas, siendo el compromiso y la organización uno de mis valores más altos a la hora de enfrentar una tarea, analizando constantemente debilidades para superar y alcanzar metas personales y, por supuesto, espero alcanzar las metas de la empresa. Con mis estudios he obtenido el manejo de tecnologías de la información para poner en práctica durante los trabajos a realizar en los distintos subdepartamentos de esta área. Estoy con disponibilidad inmediata para responder a una entrevista. Agradezco su atención. Saludo atentamente, Claudia Díaz Salazar. Ya, súper. Ya, Muy bien, Claudia. Muy bueno. Bien precisa y concisa. Ok. Ay, que no soy muy buena para explayarme mucho. Pero está bien, pero esa era la idea. ¿Ok? ¿Waldo? ¿O Ruth? Waldo. Yo la tengo lista, pero si... ¿Waldo? Profe, yo le pido disculpas, yo estaba haciendo un trabajo, como estoy en la oficina. Okay. Ya, perfecto. Ruth, entonces. Sí, bueno. Ya. Dice carta al Departamento de Recursos Humanos de la empresa X en relación a la vacante encargado de gestión de recursos humanos, nombre de la empresa. Deseo plantearles mi trayectoria y capacidades de habilidades y valor que estoy convencida que encajan con las necesidades de la empresa, especialmente en estos momentos de asumir nuevos retos y procesos de gestión. Con más de 7 años de la experiencia como ejecutiva de empresa en el sector de administración, creo que mi perfil es justamente el que están buscando. Además de mi formación académica y experiencia en el área, ya que estoy titulada de soporte informático y algunos adjuntos más que están dentro de mi currículum vitae. Actualmente estoy cursando técnico en gestión de recursos humanos en ENAC, pero sin duda lo más valioso de mi candidatura es la pasión que le pongo a todo aquello que hago, el gusto por el trabajo bien hecho, la capacidad para obtener buenos resultados con todos los de mi equipo de trabajo, con los que trabajé durante más de 8 años de trayectoria, dejé una huella en cada uno de ellos, que son amigos hasta la fecha, y por hacer crecer mi equipo tanto a nivel personal como profesional. Me caracteriza mi poder de resiliencia y poder de concentración. Soy proactiva, tengo liderazgo, tomo la iniciativa con facilidad y puedo trabajar bajo presión. Sin más, espero que se tome en consideración mi candidatura y poder formalizar esta entrevista personal. Estaré localizada en mi número particular de teléfono y por correo electrónico a la dirección tal. Quedo a su entera disposición y saludos atentamente, Ruth Valenzuela. Perfecto, súper buena carta, Ruth. Ok. Gracias. No sé si Catherine. Ok, parece que no. Ya.
Ok, entonces ahí ya vamos aterrizando hacia dónde vamos y vamos a ver un video de precisamente de selección de personal y que tiene que ver con lo que buscan las empresas. Entonces, para que ustedes tengan como un ejemplo que mirar, vamos. Aquí está. ¿Lo ven, cierto? Ya. Vamos. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job for an interview, either brush. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Painting on that out. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. Take this one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Ok. ¿Qué les pareció esta manera de contratar a una persona? Yo ya lo había visto ese video, profe, pero porque... ¿Lo habías visto? Yo lo había visto, pero porque En yo... otra clase. ¿Pero Sí. qué? Sí, lo que dice Claudio. ¿Qué Lo habíamos cosa? visto ya. Que lo habíamos visto en otra clase. Ah, lo habían visto en otra clase, ya, en las perfecto. clases anteriores. Pero lo Ya, encontramos súper. genial porque lo aborda desde puntos de vista más humano que técnico. Más Bueno, un poco lo que hemos, sociales que técnicas. lo que Porque hemos hoy día estado las empresas hablando. buscan eso. Exacto. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las competencias del siglo XXI que las empresas están buscando? Y que tienen que ver precisamente con estas habilidades blandas. Y que ahí
la habilidad se puso en práctica, se detectó desde la práctica, desde lo que le nace a la persona cuando el chico toma esta malla para sostener a la persona que va a caer. Ese acto es el que están midiendo las empresas. Entonces, ¿cómo decimos que nosotros hacemos eso? Porque ahí, claro, aquí lo estamos observando, pero eso es lo que finalmente están buscando hoy día las empresas. Las personas que son proactivas, las personas que se comprometen. Entonces, eso que ustedes están haciendo desde esta historia personal, las respuestas que dieron, su FODA, la misión, visión, valores, esta carta de presentación, tiene que ir apuntando como a esa lógica. ¿Qué están buscando hoy día las empresas? Y cómo yo logro decir o transmitir lo que yo soy y que efectivamente cumplo con este perfil o con estas condiciones que la empresa está buscando hoy día. Yo creo que eso igual es tener como... Bueno, te escuchamos cortado, Ruth. Es que en valores es claramente tener clara tu visión y tu visión. Es que es claramente ver la misión y visión de lo que uno quiere, porque uno postula trabajos que cumplen con el perfil que uno tiene. O sea, no sé si yo podría trabajar en algo en que no se necesitara, esperando que me caiga un correo y si me cae, no puedo. Exacto. Exacto, o hacerlo entonces, justo y necesario. Tal vez yo creo que ahí cada uno lo tiene que ir descubriendo. Sí. Claro. Sí. Yo al menos no sirvo Pero para ahí el desafío trabajo. es cómo ustedes logran comunicar de buena manera eso que los hace diferentes. ¿Ya? Y ese es un poco el trasfondo de un pequeño speech, de este elevator speech, que es solo en un minuto tratar de convencer a una persona que ustedes son los mejores candidatos para. Entonces, ¿cómo logramos comunicar? Pero primero tenemos que tener súper claro lo que somos. Por eso un pequeño ejercicio de escribir lo que ustedes son, para que después sea mucho más fácil ir resumiendo, y de eso extraer como las ideas fuerza, y eso es lo que hay que tratar de vender en este elevator speech, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un ejemplo precisamente de lo que se les va a pedir en un minuto, que logren hacerlo en un minuto. Vamos, veámoslo. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana.
Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Ya. Ese es como el corazón del elevator speech o pitch, en este caso un pitch. Si ustedes se fijaran, era siempre como en positivo hablar y hablar en hechos concretos, no supuestos. Entonces, vamos a hacer tal cosa con su dinero, voy a crear tal cosa. Espera. Entonces, todo era una realidad. Espérame, déjame que se me abrió YouTube. Ya, entonces en un par de segundos, que es lo que demora en recorrer, por eso se llama elevator, lo que demora en recorrer un ascensor de un piso a la planta baja, es lo que la persona tiene para convencer a alguien. Y es un poco lo que ustedes van a hacer, pero convenciendo a alguien de que los tiene que contratar porque son la mejor opción para un cargo. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de más precisos para que ustedes vean. Pero ¿Cómo se saqué una construye? conclusión buena del video. Sí, porque es la única manera de poder... No, que sacáis una conclusión clara entre el hombre y la mujer. Pues. Yo tengo una pregunta, profesora. ¿Sí? ¿Cómo se llama el poder de poder escribir mientras uno ve algo? Porque no he encontrado ese concepto. ¿Cómo el concepto de poder escribir mientras uno ve algo? Por ejemplo, tengo la capacidad de escuchar un video como el que usted acaba de mostrar, ¿ya? Y hacer mi propio enfoque de cómo me podría presentar. Pero no sé cómo es esa habilidad o... Sí, eso, porque ¿no? eso es lo que finalmente se llama un storytelling. O sea, si tú logras poner eso y se te van ocurriendo ideas en tu cabeza para contar tu historia, eso es un storytelling. El relato, tener un relato. No sé si ustedes escucharon alguna vez hablar de, al principio de este gobierno, se le criticaba mucho que no tenía relato. Y se habló mucho en los medios de comunicación, y los expertos en comunicación hablaban del relato. Y el relato tiene que ver con tener como esta historia, el tener como cosas... Esa conexión con los demás. Conexión con los demás, pero tener una historia en el pasado, tener como inspirar a otros a través de una historia que nosotros vamos a ir contando. Y que es lo que se le criticaba a este gobierno, que no tenía relato, no tenía historia, porque era todo muy centrado siempre en macroeconomía, pero no había un relato que inspirara a la gente, no había una historia que sirviera de gancho para que la gente adhiriera desde lo valórico, desde lo emocional con este gobierno. A diferencia de otras campañas y de otros gobiernos donde sí había una conexión emocional, que se ha ido perdiendo, por cierto, en las últimas décadas, pero los gobiernos y los partidos políticos, y en eso trabajan, y esto lo trabajan, no es una cosa azarosa, construyen relatos a partir de una frase, a partir de una experiencia, a partir de lo que ha hecho la persona, en este caso los políticos, y van construyendo entonces una historia que permite hablar de sus ideales, que permite hablar de sus sueños. Entonces a eso se refiere un poco el relato, y cuando tú eres capaz de poder escribir eso, estás haciendo tu storytelling, estás haciendo tu historia. Estás construyendo tu relato. Y aparte es un relato creíble, porque los políticos te saben absolutamente. Claro, porque Piñera intenta, él intenta parecer humano y cercano, pero nadie le cree. Entonces, porque no tiene relato, efectivamente, ese es su problema, que no hay un relato detrás de su gobierno. ¿Puedo contarles algo cortito? ¿Sí? Yo cuando estuvimos viendo el tema del storytelling, me puse a averiguar en la web sobre el tema, y hablaban varios expertos del storytelling, y daban tips
digámoslo así, cómo construir una historia en 1 o 2 minutos. Y uno tenía 5 pasos, por ejemplo, la chispa, hacer que el público se conecte contigo a través de una pregunta, algo que los motive. Después decía el contexto, en dónde ocurre la historia. Después, ¿quién era la persona protagonista de esta historia? Como decir, el héroe de la historia. Y después teníamos los obstáculos, que siempre hay que mencionarlos, tanto como los desafíos, los conflictos, los fracasos, que son importantes, con la conclusión, o el happy end, que decían que era tu término feliz, y dejar un aprendizaje, siempre en el storytelling, un llamado una moraleja, un llamado a la acción, cualquier cosa. Y eso se puede lograr en 2 minutos, pero así como súper puntual. Sí, esa es un poco la idea, el cómo, por ejemplo, el pensar cómo iniciar, o sea, la primera frase es clave, porque con esa primera frase tú enganchas a la persona, y puede ser tal vez con un hecho chistoso, algo jocoso, o puede ser con algo más formal, de presentarme, mire, yo soy tal persona, yo soy su candidato, no tienen que buscar más. O sea, una cosa como esa, que golpeen y que hagan que la persona recuerde ese instante, o esa frase, o lo que dijo el candidato o el postulante al cargo. Entonces, ese es el primer gancho, y en torno a ese gancho ustedes van alimentando esa historia con el resto del contenido. Pero claro, ustedes pueden revisar tutoriales, y hay muchos videos que hablan de cómo construir un storytelling, y donde el elemento central tiene que ver con tu historia, cómo tú eres capaz de decirle a una persona lo que eres y cuál es tu valor, pero contado de manera interesante, no con el clásico currículum, yo estudié esto, hice esto, sino que el que te refleje a ti como persona, como más que tú digas, oh, yo soy muy responsable, o yo soy muy trabajadora, o no sé qué, el cómo a través de tu experiencia profesional le estás comunicando a este señor o a esta persona que efectivamente esos son tus valores y tus características y tu fortaleza. ¿Ok? Veamos, a ver, yo seleccioné algunos videos, no los vamos a alcanzar a ver todos, pero se los voy a dejar en el chat para que ustedes los vean. Y traten de pensar de aquí al miércoles en su historia, en cómo construyen su historia para poder armar este relato en 1 minuto. Estos serían como 4 líneas más o menos desarrollaron, ¿no? ¿En 1 minuto? En 1 minuto yo diría que es un poco más, yo diría que son como, puede ser 5 o 6 frases, pero ya 1 minuto un poquito más, pero no más de 2 minutos, que es lo que pueda durar esta experiencia viajando en un ascensor. A ver, veamos otra experiencia. ¿Te imaginas que entras en un ascensor y te encuentras a esa persona que te puede ayudar a trabajar en un proyecto en Unilever? ¿Qué le decís? ¿Puedes transmitir la esencia de tu idea de manera convincente? Esto es un elevator pitch. Tenés 2 minutos más. Hola, soy Magali. Este proyecto me llamó la atención porque me parece muy interesante y creo que tengo mucho para aportar. ¿Por qué muy interesante? ¿Qué tenés para aportar? Genera impacto con datos. Hola, soy Magali. Este proyecto de e-commerce me interesó porque sé que el año pasado en Argentina creció un 32% y me entusiasma poder formar parte de esta transformación. Creo que soy... Lo que es, sos. Soy curiosa, soy empática, soy creativa y soy orientada a la acción. Da ejemplos concretos, orientada a la acción, ¿cómo? Soy orientada a la acción porque me interesa mucho el cuidado del medio ambiente. El cuatri pasado organicé todo el programa de voluntariado de mi facu. Contá qué lograste y qué aprendiste. Mostrá seguridad en vos mismo. Logramos reciclar 150 kilos de plástico y además concientizar a 300 estudiantes del secundario. Además, aprendí a organizar un proyecto desde el principio y a llevarlo a cabo, también logrando impacto en otros. Acordate que es un proyecto a distancia. Usa ejemplos que demuestren autonomía y responsabilidad. El último cuatrimestre tenía para rendir 4 finales en la facultad. Y además, llegamos a la final del torneo de fútbol con mi equipo. Eso hizo que tengamos que leer un montón de horas de entrenamiento.
ganamos un muy buen plan de estudio y no solo aprobé los 4 finales, sino que también salimos campeones del torneo. Unilever considera que compañías con propósito perduran, marcas con propósito crecen y personas con propósito prosperan. El propósito es eso que te mueve. Contad cómo conectás el tuyo con el proyecto que estás eligiendo. Quiero trabajar en un proyecto que me permita potenciar mi lado creativo. Disfruto de hacer cosas con impacto y dejar mi marca en todo lo que hago. No te olvides de darle un cierre. Espero ansiosa este nuevo desafío. Sé que vamos a crear grandes cosas juntos. Ojalá que podamos trabajar en conjunto. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una buena oportunidad para lograr trabajar en ese proyecto que tanto te apasiona. Usa esta herramienta para presentar tus ideas en poco tiempo y de manera convincente. Ya, ahí hay más ejemplos de videos que ustedes pueden, se los voy a pegar al tiro en el chat. Donde pueden sacar ideas, pero básicamente un poco repetir lo que ya hemos dicho, el hablar de la historia desde el contar, a partir de contar experiencia, y no necesariamente hacer un punteo de cuáles son mis fortalezas o mis debilidades. Pero también se puede plantear como, es que no sé si está bien, pero yo me enfoqué como en que la presentación le quede dar en la cabeza. Como que con su apoyo podemos realizar la empresa que él siempre imaginó tener. Claro. Porque mis habilidades puedo desarrollar a los trabajadores, a mis pares, con una inteligencia emocional al 100%. Que ahí está el desafío, el cómo ustedes convencen a este señor que el aporte de ustedes va a hacer la diferencia, y que tienen que ser ustedes y no otra persona la que debería ocupar ese cargo. Entonces ahí es bueno también que busquen datos del área de recursos humanos, de qué manera el área de recursos humanos es fundamental para el buen funcionamiento de una empresa o para el éxito de la empresa. Ahí pueden hablar del clima laboral, de las comunicaciones internas, de lo importante que es el proceso de selección de personal, tener perfiles adecuados para ocupar distintos cargos. Porque en los videos que ustedes veían se fijaron que siempre la sugerencia es de entrega datos, no solo que me gustaría trabajar en el área de recursos humanos, sino que donde yo sería un aporte, sino que por qué, qué significancia, qué importancia tiene el área de recursos humanos para que yo me interese, y de qué manera esos datos le pueden hacer sentido a la persona, porque, ok, esta persona está contribuyendo a lograr lo que yo quiero lograr. Ya, ahí les subí algunos videos, algunos links, para que los bajen y los revisen y puedan pensar entonces en esta historia de 1 minuto, 1 minuto y medio, de cómo ustedes se presentan para convencer a alguien de que ustedes son los mejores candidatos. Esto es como una actuación en el fondo, es como ponerse en un personaje y contar esta historia. ¿Ya? Yo lo relaciono con lo que hacen los humoristas ahora, ese stand comedy que hacen, sí, que se buscan ellos relacionar con la persona porque se identifican con ellos, por la historia, por los relatos que cuentan. Exacto. Bueno, es que es un poco de todo, porque el storytelling incluye un poco de actuación, hay que ponerse como en el papel de... Y hacer el ejercicio. A lo mejor el primer ejercicio no va a ser del todo perfecto, pero hay que ir haciendo el ejercicio, porque eso es lo que finalmente les va a llevar en el minuto determinado, cuando ustedes tengan su entrevista, ok, aquí voy a poner en práctica mi pitch y la primera frase. Y partan de la primera frase, piensen cuál sería su primera frase, para impactar y obligar a la persona que te escuche, porque eso es otro tema, el cómo llamas la atención de la persona. Entonces, la primera frase ahí es clave, ¿ya? Así que, para que aprovechen el día de descanso de mañana y puedan pensar en esta primera frase, ¿ok? Ya, pues, lo dejamos hasta aquí entonces, vayan a descansar, nos vemos el miércoles. Sí, profe. Yo me quedo a la espera para que suba la clase y poder ver si es que se puede ver bien o no, porque veo que varios compañeros tuvieron problemas con la conexión. Bueno, yo igual escuchaba
entrecortado, entonces para poder obtener cambiarla. Ya, porque... A las chiquillas que... Ya, yo la bajo más tardecito porque ahora se queda cargando el video en la nube y se demora un rato. Así apenas baje yo se la voy a dejar subida hoy día en la noche. O más tarde en realidad, porque ya son las 10 de la noche. ¿Ok? Claro. No, de todas maneras mañana a lo mejor la recupero y ahí aviso. Cualquier cosa, si es que no la puedo ver, le aviso. Ya, perfecto. Ya, profe. Ya, que estén bien entonces. Chao, profe. Igual, buenas noches. Chao, chicos. Descansen. Un gusto. Chao, Buenas chao. noches, profesora. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, chao.